se ve todo con claridad. ¿Sí? ¿Logra verse todo, por favor? ¿Sí? ¿Logra verse correcto? A ver. Sí, listo. Bien, entonces vamos a arrancar con nuestra sesión de hoy, ¿sí? El día de hoy nosotros vamos a conversar qué es nuestra gestión de proveedores, ¿sí? Bien, la sesión anterior conversamos sobre la gestión de aprovisionamiento y rápidamente dimos una explicación respecto a la cadena de suministros y a la cadena logística, ¿sí? Vimos las diferencias de ambas. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la cadena logística y la cadena de suministros? Viene a ser que la cadena de suministros se enfoca en un análisis minucioso de la producción y del servicio de atención al cliente. Sin embargo, la cadena logística no. ¿Sí? Bien, entonces vamos a definir qué son proveedores, ¿sí? Un proveedor es una persona o una empresa, ¿sí? Es una persona o una empresa que abastece a otras empresas con existencias, ¿sí? Que estos podrán ser adquiridos para ser transformados o podrán ser adquiridos para una venta directa, ¿no? Es decir, compro y vendo, ¿sí? Es decir, compro y vendo. Tenemos que tener muy en cuenta, muy en claro que los proveedores son nuestros socios comerciales, ¿sí? Los proveedores son nuestros socios estratégicos. A medida que nosotros podamos ver a los proveedores como nuestros socios, nuestra operación va a funcionar muchísimo mejor, porque se ve muchas veces que el área de aprovisionamiento, el área de compras, no logra ver a los proveedores como sus socios, ¿no? Sino como un proveedor ajeno incluso a la compañía y que, bueno, pues si yo le estoy comprando, yo me encuentro en una posición superior porque estoy comprando, ¿no? Porque estoy comprando, ¿sí? Pero no es de esa manera, no funciona de esa manera. Nosotros tenemos que eh, tener claro que los proveedores son nuestros socios, ¿sí? Entonces, habiendo revisado cuál es la definición de proveedores, vamos a revisar qué es la gestión de proveedores, ¿sí? El término gestión de proveedores es también conocido por sus siglas en inglés, SRM, Supplier Relationship Management, ¿sí? Y esta se define como un proceso, la gestión de proveedores es un proceso de una empresa que provee y abastece todo lo que necesita otra empresa, asociación o un grupo para desarrollar sus productos o servicios, ¿sí? Este proceso es muy importante para todo tipo de empresas. Tenemos que tener muy en cuenta que la gestión de proveedores no solo tiene, ay, la gestión de proveedores no solo tiene que ver con grandes compañías, ¿sí? Con grandes empresas, con empresas que superan, no sé, que superan los 100 trabajadores, ¿no? No, la gestión de proveedores se aplica en cualquier organización que ya iniciemos, que tengamos una gestión comercial, ¿sí? Así sea pequeñísima, nosotros tenemos que empezar a trabajarla muy bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en una compañía que probablemente esté iniciando, ¿sí? La idea no es que se quede en inicio, ¿no? La idea es que pueda ser una compañía mucho más grande, ¿sí? Y que podamos tomar decisiones, ¿sí? Decisiones tan importantes como la selección de proveedores, ¿sí? Entonces, nuestra gestión de proveedores es parte de empresas, ¿sí? De empresas que son pequeñas y que son grandes. No solo es exclusivo para grandes multinacionales, ¿sí?
Bien, de proveedores es importante por 3 puntos, ¿sí? Primero, porque da mayor previsibilidad a la cadena de suministros, ¿sí? ¿En qué sentido le da mayor previsibilidad? Ay, uy, perdónenme. ¿En qué sentido le da mayor previsibilidad? Le da mayor previsibilidad porque si yo tengo la capacidad de poder seleccionar, ¿sí? Mis proveedores de una manera adecuada, de una manera idónea, si tengo la capacidad de poder seleccionarlos, yo voy a saber que la materia prima que está llegando, que está por llegar y demás, es una materia prima de calidad y voy a poder saber que todo lo que sigue en adelante en mi cadena de suministros es muy probable que funcione bien, ¿no? El yo gestionar mi cadena, esto por un lado. Por otro lado, el yo gestionar a mis proveedores, ya estoy preparado y listo para toda actividad, todo proceso que se venga dentro de la cadena de suministros, ¿sí? Entonces, ¿sí? Dentro de la cadena de suministros. Entonces, si yo tengo ya todos mis proveedores seleccionados, evaluados, tengo un buen catálogo de proveedores, lo que va a pasar es que cuando yo empiece de inicio al funcionamiento de mi cadena de suministros con un pedido, ¿sí? Ya voy a saber cómo reaccionar en cada eslabón. ¿Por qué? Porque ya tengo muy claros cuáles son los proveedores con los que voy a trabajar, ¿no? ¿Sí? Siguiente. Siguiente punto por el que es importante la gestión de proveedores. El acceso a productos de mejor calidad. Como nosotros tenemos la posibilidad de gestionar los proveedores y no le compramos al primer proveedor que nos toca la puerta, entonces es mucho más fácil que los productos que seleccionemos sean de calidad, ¿no? Porque voy a tener más opciones, voy a tener un abanico de opciones de dónde, ¿no? De dónde tomar, de dónde elegir, de dónde escoger. Cosa que no sucede, ¿sí? No sucede cuando yo no hago una gestión de proveedores. Cuando yo tomo la decisión con lo que hay, con lo que existe, ¿no es cierto? Siguiente, el gestionar nuestros proveedores impacta, ¿sí? Y es importante para la capacidad de toma de decisiones comerciales. ¿Por qué? Acá hay algo muy importante que debemos considerar de acá para adelante, ¿sí? No solo tiene que ver con la parte logística, tiene que ver con, ¿sí? No solo con la parte logística, tiene que ver eh, con las decisiones y el manejo comercial que debe existir tanto en ventas como compras. Principalmente en cómo se otorgan las líneas de crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque yo otorgo una línea de crédito, ¿sí? Yo otorgo una línea de crédito de acuerdo a cómo es la línea de crédito que yo puedo manejar con mis proveedores, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede que si yo estoy vendiendo a 60 días y compro a 30 días, me voy a quedar 30 días sin liquidez, ¿sí? Si yo vendo a 60 días y compro al contado, entregué todo mi dinero, me quedé sin el dinero y todavía me van a pagar este cliente en 60 días. Entonces, tengo 60 días en los que no tengo liquidez, no tengo flujo. ¿No? Y muchas empresas afectan su liquidez porque no saben tomar este tipo de decisiones enlazando la gestión de proveedores y la gestión comercial. Por ello es que tener una buena gestión de proveedores nos ayuda, nos ayuda a tomar decisiones comerciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo sé que mis proveedores tengo como política que manejo a 30 días y a 60 días, el área comercial tendrá la información de poder negociar con líneas de crédito para conseguir mayores clientes, más clientes, ¿sí? Entonces, por ello que es importante. La gestión de proveedores tenemos que verlo con esta frase. Qué bonito este gráfico que nos ha colocado, que está acá en la presentación. Win to win. ¿Qué significa win to win? ¿Sí? Win to win significa ganar, ganar. Gana el proveedor, ganamos nosotros como la empresa cliente, como parte de aprovisionamiento, ganamos nosotros. ¿Sí? Consiste en la puesta en marcha de un proceso
cuyo objetivo es la resolución de algún conflicto, esa viene a ser la definición, sin embargo, la resolución de alguna negociación con el fin de que todos salgamos beneficiados, ¿sí? Y esa es la idea, que tanto proveedores como compradores tengamos un beneficio, porque así funciona, ¿sí? No tenemos como compradores, como parte del área de aprovisionamiento, no nos encontramos en una posición superior sobre el proveedor, ¿sí? Eso es muy importante porque en la medida que tú entiendas esa frase, ¿no? Vas a poder conversar con tu proveedor en una línea horizontal y tu proveedor lo va a sentir y se va a sentir muy parte de ti. Y al final, los que más ganamos cuando el proveedor se siente parte de nosotros, somos nosotros como empresa cliente, porque el proveedor va a llegar con nuevas ideas, con innovación, con ofertas, no lo sé, con todo aquello que pueda beneficiarnos, porque él se va a sentir parte de nosotros, ¿sí? Bien, aquí hacemos nuestra primera ronda de preguntas, respuestas. Bien, no tenemos consultas entonces. Pasamos a nuestra... Ah, acá tenemos una consulta. A ver, ¿qué dice? Buenas noches. ¿Cuál es el mejor procedimiento para elegir los proveedores? Luis Fernando, justo es lo que vamos a revisar ahora. ¿Sí? Es justo lo que vamos a revisar. Pero todavía no, Luis Fernando. Primero vamos a revisar los tipos de proveedores y luego vamos a pasar, mira, luego vamos a pasar a la selección de proveedores. Cuando hablemos de selección de proveedores, es cuando veremos la mejor forma de poder elegir quién va a ser el adecuado para trabajar con nosotros. ¿Sí? Bien, entonces vamos con el tipo de proveedores. Por el marco temporal, ¿sí? Ahora, ese tipo de proveedores que son por el marco temporal tienen en evaluación la misma rigurosidad, así sean habituales o sean esporádicos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos centramos en evaluar más al proveedor habitual. Claro que está bien, porque si es un proveedor habitual, significa que es parte de nuestro core, ¿no? De nuestro core business, de parte del meollo, de la parte central de nuestro negocio. Sin embargo, si tenemos un proveedor esporádico, también está siendo, en un determinado periodo de tiempo, está siendo parte de nuestras operaciones. Entonces, así sea en un periodo largo o un periodo corto, nosotros tenemos que elegir y seleccionar bien al proveedor con el que vamos a trabajar, ¿sí? O así sea un proveedor para alguna actividad puntual, ¿no? Pero hablando de tipos de proveedores, tenemos proveedores que son habituales, que son los proveedores que les compramos siempre, ¿no? Que les compramos constantemente. Estos proveedores a los que les compramos constantemente usualmente son parte de nuestro negocio, ¿no? Si yo soy una empresa que fabrica alcohol en gel, por ejemplo, si soy una empresa que fabrica alcohol en gel, mi proveedor habitual venderá alcohol, ¿no? Ahora, yo hago las compras de frascos cada 6 meses porque no tengo una producción tan grande y el lote mínimo que me venden a mí me alcanza para 6 meses. Resulta que este proveedor será un esporádico porque le compro 2 veces al año. Resulta que no habían esos frascos, ¿no? Y tuve que comprar otros frascos. Ok, le compraré a otro proveedor que es de manera puntual porque muy probablemente no vuelvo a trabajar con él por un tema de costos, ¿no? Igual esos tres proveedores son parte de mi negocio y tengo que evaluarlos bien, tengo que seleccionarlos bien. ¿Por qué? Porque al final
todo aquello que me vende el proveedor forma parte de mi producto terminado que llega al cliente, ¿no? ¿Sí? Que llega a mi cliente. Listo. Luego tenemos proveedores por su localización, ¿sí? Proveedores locales, nacionales e internacionales, ¿sí? ¿Sí? Los proveedores locales, nacionales o internacionales, tomaremos nosotros esa decisión de acuerdo a cuál es la necesidad cuál es la cantidad y la necesidad de aquello que voy a adquirir. Por ejemplo, si necesito una cantidad mínima y la necesito urgente, no voy a considerar un proveedor internacional, ¿no? Si es mínima, haré una compra local, una compra nacional. Sin embargo, si es una cantidad considerable, es una cantidad importante, y puedo esperar un lapso de tiempo que demore la importación, 2 meses, digamos, entonces podré considerar la opción de trabajar con un proveedor internacional. ¿Sí? Seguimos. Tenemos proveedores que son de acuerdo con el tipo de actividad que realizan. ¿Sí? Por ejemplo, proveedores agrícolas, ganaderos, mineros, artesanales, proveedores de servicios. Por ejemplo, hay proveedores que nos venden productos controlados, digamos, si yo soy una droguería, soy un laboratorio, utilizo mucho producto controlado probablemente, ¿no? Entonces serán proveedores que estén autorizados para poder hacer ese tipo de ventas, ¿sí? De acuerdo al tipo de actividad. Luego tenemos proveedores en función de lo que ofrecen, ¿sí? Y se divide en dos, proveedores de bienes y proveedores de servicios, ¿sí? Usualmente en las empresas, o sea, en empresas un tanto más grandes, ¿sí? Un tanto grandes, cuando hablamos de la parte de aprovisionamiento, cuando hablamos de aprovisionamiento, suele dividirse en dos auxiliares, por ejemplo, ¿no? De compras, que vienen a ser de bienes y de servicios, ¿sí? Por lo que ofrecen, los proveedores se dividen en proveedores de bienes y proveedores de servicios, ¿sí? También podemos considerarlo en proveedores que están directamente, ¿sí? Que están directamente relacionados con la venta directa al consumidor y proveedores relacionados con la producción, ¿no? Sus productos forman parte de los factores enfocados a la producción. Listo. Luego tenemos proveedores según la naturaleza jurídica, según su naturaleza jurídica, ¿sí? Y podemos distinguir proveedores de la administración pública y proveedores del sector privado. Existen empresas que se especializan en poder trabajar con el sector público, pero existen proveedores que trabajan con el sector privado, ¿no? O también hay proveedores que pueden trabajar tanto con sector público como sector privado, ¿sí? Luego, también podemos diferenciar proveedores de alto y bajo contenido tecnológico. Es importante, ¿sí? Es importante considerar proveedores de alto o bajo contenido tecnológico, ¿sí? Porque los proveedores que sean de alto contenido tecnológico nos van a ayudar a ver opciones más allá, ¿sí? Más allá de lo que nosotros podamos probablemente tener en nuestro negocio. Van a venir con ideas innovadoras hacia nosotros, ¿sí? Bien, ¿tenemos alguna consulta acá en los tipos de proveedores? A ver,
Veo dos manitos levantadas, ¿sí? Probablemente están buscando participar. Diego Armando Jaramillo. No, me parece que se le quedó la manito ahí. Ya. Bien, entonces regresamos a nuestra presentación. Ahora sí, Luis Fernando, entramos de lleno al tema de selección de proveedores. ¿Sí? Vamos. La selección de proveedores, ¿en qué consiste? Consiste en encontrar aquella empresa ideal, idónea, ¿sí? Que ofrece el producto o el servicio que necesita otra compañía para producir, ¿sí? Para fabricar o para seguir realizando un servicio, según los criterios marcados por la dirección, ¿sí? ¿Qué quiere decir según los criterios marcados por la dirección? Quiere decir que antes de hacer una selección de proveedores, tendremos que tener algunos criterios que hemos definido para poder, pues, tomar la decisión del proveedor, de cómo seleccionar el proveedor. Listo. Bien, entonces empecemos. ¿Cómo seleccionamos a nuestros proveedores? Primero, tenemos que buscar varias opciones, ¿sí? No podemos trabajar con solo una opción. Definitivamente no. Tenemos que buscar tener varias opciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque tener varias opciones nos da la posibilidad de poder tomar una mejor decisión, ¿verdad? Porque voy a, mm, voy a tener un abanico de opciones para poder decidir. Voy a tener la capacidad de poder realizar mayor comparación. Y cuando tenemos una mayor lista de opciones para poder decidir, ¿sí? Cuando tenemos una mayor capacidad, una mayor posibilidad de tener una lista donde cómo decidir, es altamente probable que tomemos una muy buena decisión, ¿sí? Es probable que si tenemos una sola opción y sea la opción, tenemos una sola opción y sea la opción seleccionada y funcione bien, es probable que ¿es probable que pase eso? Sí, es probable, ¿no? Es probable que tengamos esa misma opción, tengamos otras 10 y seleccionemos a la primera opción que nos pasaron, también es probable, pero por lo menos el tener opciones te reafirma que la decisión que estás tomando está bien, está correcta, ¿sí? Por lo menos ello es lo que afirma. Siguiente, tenemos que informarnos de manera oportuna, ¿sí? Informarnos de manera oportuna respecto a los proveedores. Informarnos de manera oportuna respecto a nuestros proveedores. Revisar todos sus antecedentes, sobre todo la experiencia que pueda tener trabajando en nuestro, trabajando en el rubro que nosotros tenemos, ¿no? Siguiente, solicitar histórico de clientes. Esto es muy importante. El histórico de clientes nos permite saber también de manera más dinámica cuál es la experiencia que tiene la compañía, ¿sí? Ahora, el histórico de clientes, muchas compañías suelen manejarlo incluso en su página web, ¿no? O en la presentación que nos envían o en su brochure, etcétera. Pero acá hay algo muy importante. Los, los, eh, em, los proveedores, ¿sí? Los proveedores también la información que nos envíen, que nos pasen, ¿no? Que tengan colgada en sus redes, etcétera, deben ser comprobadas por nosotros, ¿sí? Entonces, por ello sugiero
que se les pida una carta de satisfacción de sus clientes. ¿Cómo te fue con tal o cual cliente? Ah, me fue bien, ¿no es cierto? Entonces deberías tener, ¿sí? Entonces deberías tener, pues, eh, una carta de satisfacción de tu cliente. Eso se está estilando mucho, ¿sí? Cartas de satisfacción, manejar cartas de satisfacción, ¿sí? Entonces, así como cuando tenemos nuestro currículum, ¿no? Me parece en la parte final colocamos esa parte de contactos de referencia, ¿no? Entonces, es lo mismo para los clientes. Los clientes, sus contactos de referencia, ¿sí? O su certificado de trabajo cuando tenemos un CV, su certificado de trabajo vendrán a ser las cartas de satisfacción que nos envía cada cliente, ¿sí? Siguiente, recordar que cuando nosotros evaluamos un proveedor, tenemos diversas características por las cuales evaluar. Por ejemplo, las garantías, el lugar de entrega, eh, en algunos casos hasta el empaque, ¿sí? En algunos casos hasta el empaque. Entonces, no solo significa que cuando seleccionemos nuestro proveedor, vamos a ver el precio. Y si tiene el precio menor, ya, perfecto, viene a ser el elegido. Pero ¿qué pasa si tenemos otro proveedor, ¿sí? Que no tiene el precio menor, pero que tiene otras características que son importantes para la toma de decisiones. Por ejemplo, este proveedor, su producto tiene una vida útil mayor a la que estoy adquiriendo. Y si hace los cálculos respecto al precio y el tiempo de vida de la materia prima que estoy adquiriendo, es muy probable, ¿sí? Que tomemos la otra decisión. ¿Por qué? Porque nos saldría más económico, ¿sí? Más económico. Listo. Otra característica importante es analizar el tamaño del proveedor. Tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que el tamaño del proveedor no necesariamente debemos comprar al más grande. Yo he tenido la experiencia, ¿sí? He tenido la experiencia de que muchas veces las personas de compras tienen el proveedor, pero quieren buscar al fabricante del fabricante del fabricante y llegar al último y comprarle a él, porque tienen la idea de que de esa manera van a tener mejores precios, ¿sí? Tienen esa idea. Sin embargo, no necesariamente funciona así. ¿Por qué no funciona así? Porque muchas veces, cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, comprar una cantidad de, no sé, 500 unidades a un proveedor o al fabricante, el fabricante nos va a decir, no, no te puedo producir eso, entregar esto, es muy poquito. Vamos a parar una planta en verdad por una facturación mínima. Sin embargo, cuando va a un mayorista y le compra al proveedor grande, ¿no? Perdón, un minorista y le compra al proveedor grande, le compra al mayorista, puede por la cantidad, la rotación, podría, ¿sí? Tener un mejor precio. Es por ello que nosotros podemos encontrar un mejor precio en el minorista que encontrar un mejor precio con el mayorista, ¿sí? Entonces, cuando nosotros veamos el tamaño del proveedor, no necesariamente tenemos que tomar la decisión o seleccionar por el directo, ¿no? El fabricante, ¿sí? Acá les quiero compartir un caso que nos contó justo una compañera acá en ITEC, en una de nuestras sesiones. Por ello les digo que las experiencias son lo más rico que podemos compartir en el curso. ¿Qué experiencia nos contó? Nos decía, ¿no? Validando un tanto la teoría que habíamos revisado. Nos decía, yo estoy iniciando mi negocio de venta de ropa.
Entonces estoy haciendo diseños un tanto especiales. Sin embargo, mi producción todavía no es alta, ¿no? Estamos empezando recién. Resulta que todas las recomendaciones de familiares y demás era que la señora que estaba iniciando este negocio se pueda ir a Gamarra, ¿sí? Y todos conocemos, ¿no? Gamarra, que es un lugar donde venden textiles a precios muy, muy, muy buenos. Entonces ella decía, todos se van a Gamarra, se confeccionan los vestidos según el pedido, el diseño, y se entregan, ¿no? Eso se pensó de inicio. Sin embargo, luego, con la experiencia, ¿qué es lo que hizo la señora? Hizo producir los vestidos, ¿sí? Hizo fabricar los vestidos en una costurera que tenía muy cerca a su casa. Porque si bien el precio no iba a ser tan bajo como, no, como estaba evaluándose en otro centro, ¿no? En Gamarra, ¿sí? El precio iba a permitir, bajo ese mismo precio, comprar menos unidades. Y por ende, poder destinar el precio para otras actividades, ¿no? Destinar ese monto, ¿sí? Entonces, no siempre el proveedor grande es el adecuado. Bien, luego tenemos otro punto importante que considerar cuando seleccionamos proveedores, ¿sí? Por ejemplo, valorar si poseen un código de ética, ¿sí? Los proveedores, el área de aprovisionamiento, ¿sí? La gestión de compras, es un área, es un eslabón muy susceptible, ¿sí? Muy susceptible. ¿Por qué es muy susceptible? Porque se puede prestar a acciones no éticas, ¿no? Como sobornos para recibir órdenes de compra o elevar el precio para poder beneficiarse la persona de compras, digamos, ¿sí? Entonces son áreas muy auditables. Como son áreas muy auditables, sí es importante, sí es relevante que cuando seleccionemos un proveedor podamos nosotros solicitar si cuenta o no cuenta con un código de ética, ¿sí? Bien, siguiente punto, solicitar pruebas, ¿sí? Solicitar pruebas es fundamental cuando selecciono un proveedor. Yo puedo haber evaluado todas sus características y demás, pero cuando llegue el producto, resulta que no era tan bueno como yo pensaba. ¿Puede darse eso? Sí, por supuesto. Sí puede darse eso. ¿Sí? Sí puede darse ello. Por eso es importante solicitar pruebas. Recordemos que la evaluación técnica de las pruebas lo da usualmente el área usuaria, ¿sí? No el área de compras, el área de aprovisionamiento necesariamente. ¿Por qué? Porque el área de aprovisionamiento no tiene toda la formación técnica que pueda tener el área usuaria. Probablemente en algunos casos sí, ¿no? Y solicitan para el área de aprovisionamiento una persona afín, de carrera afín al negocio, más no exactamente a la gestión administrativa, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces es importantísimo, ¿sí? Es muy importante que se soliciten pruebas. Acá también les comparto otro caso que lo revisamos también aquí en ITEC. Teníamos una persona del área de aprovisionamiento que realizó una compra por importación. Su empresa se dedicaba a pintar lanas, ¿sí? Pintaba lanas, a los hilados se dedica. La cosa es que para atender un lote de lanas necesitaba cierto color que lo trajo de importación porque el precio le salía mejor. Sin embargo, cuando llegó, el color no era el adecuado, ¿sí? El color no era el adecuado.
¿sí? ¿Y qué tuvieron que hacer? Pintaron las lanas. Ahí hubo doble problema, porque pintaron las lanas, ¿sí? Y el cliente no quería aceptar ese color porque no era lo que había solicitado. Entonces las lanas nos contaba esa vez que las repartió en el equipo, en toda su empresa. Pero, pero resulta que cuando habían personas que deseaban pues terminar los lotes, ¿no? Terminar alguna producción, necesitaban terminar alguna producción por de ese mismo lote, ¿sí? Con ese mismo color, ya no era posible porque la empresa había regalado un error, ¿no? No era un producto que lo tenía a la venta, ¿sí? Bien, este es un cuadro comparativo, ¿sí? Un cuadro de selección de proveedores en los que nosotros podríamos colocar acá nuestros proveedores A, B, C y las características que tenemos para la toma de decisiones. Por ejemplo, y acá hay algo muy importante. Cuando nosotros vamos a comparar un proveedor, ¿sí? Cuando nosotros vamos a comparar un proveedor con otro, lo que tenemos que hacer es uniformizar las características de todos los proveedores. Es decir, si voy a comparar el precio, todos tienen que estar en unidad. No puede existir uno en millar y yo lo divido y cambio y lo pongo. No, porque te puede llevar al error. Entonces, todas las características tienen que ser las mismas y estar de manera uniforme. Y recién ahí podemos armar nuestro cuadro comparativo, ¿no? Y eso nos ayuda a tomar mejores decisiones porque lo ves en un solo documento, lo plantea, los plasmas en un solo documento. Probablemente tiene el precio más alto, pero te ofrece garantía, su vida útil es mayor. Probablemente uno tiene el precio más alto, pero te entrega en la puerta de tu empresa y el otro lo tendrías que ir a recoger a sus instalaciones. Probablemente tiene un precio mayor, sin embargo, el tiempo es la mitad que el otro. Entonces, existen distintos factores para evaluar cuál sería, cuál sería el proveedor adecuado. ¿Sí? Bien, pasamos entonces a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas. Bien, vamos aquí. Francisco, ¿qué pasa si al solicitar la carta de satisfacción nunca me la presentan? ¿Es mejor dejar de trabajar con ese proveedor? Lo que pasa es que existen otros factores a evaluar, ¿no? Sí, tiene otros beneficios trabajar con este proveedor. Adelante, puede no presentarte una carta, pero te presenta de otros proveedores, ¿no? De otros clientes, digamos, te presenta de otros clientes, ¿no? Es un proveedor que cuenta con un código de ética, es un proveedor que te muestra años de experiencia, pero otra cosa que hacen las empresas es, como necesito un respaldo si trabajaste o no con un proveedor, muéstrame o envíame órdenes de compra que te hayan enviado otros proveedores, ¿no? Entonces eso respalda que realmente tú sí has trabajado con otro proveedor, ¿no? Tienes órdenes de compra de otros proveedores. Algunos hasta piden facturas, ¿no? A ver, si tienes facturas con este proveedor, quiere decir que sí has trabajado. A ver, muéstrame. Ya. Entonces, si tengo esa documentación, también puedo certificar que sí he trabajado, ¿no? Esa podría ser una opción también. Si no me pasan la carta, no podemos evaluar otras opciones antes de poder descartarlo, ¿no? Bien, seguimos. Una consulta. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tendría que mandarse una orden de compra o depende a la salida del material o producto que se encuentra en stock? Sí, es muy relativo. Existen productos que tienes que mandar la orden de compra por su proceso de fabricación, materias primas, por ejemplo, con 2 semanas, con 3 semanas. En cambio, existen otras que probablemente las tengan en stock.
Si, digamos, yo vendo alcohol en gel y necesito tapas para taparlo, entonces es muy probable, es muy probable que tenga un proveedor que tiene muchas tapas en stock. Entonces, puedo hacer mi pedido con 4 días, digamos, ¿no? Y depende mucho también de la política de compra de la empresa, ¿sí? Porque si la empresa tiene una política de compra de tener stock para 2 meses, eh, tendremos que anticiparnos y lograr cumplir con ese tiempo, ¿no? Es importante hacer un seguimiento especial, ¿sí? Es importante hacer un seguimiento especial a cuál es el momento para analizar cuál es el comportamiento exacto de todos los productos, cuál es el momento de reorden, el punto de reorden, ¿no? El momento en que vuelvo a girar una orden de compra, vuelvo a comprar. Siguiente. Francisco, es mejor antes de una compra solicitar una muestra del producto para verificar y revisar cómo es el producto terminado, además de su calidad, ya que comprar solo por catálogo no es tan confiable, lo comento por experiencia. Sí, correcto, las muestras son importantes, solo a veces por su producción, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer un trabajo de impresión, ¿no? Vas a hacer un impreso, ¿sí? Y necesitas una muestra del producto, es muy probable que no te lleven la muestra de tu mismo producto porque colocarlo en producción sería muy costoso y tomaría mucho tiempo. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, puedes tener trabajos similares, pueden darnos trabajos similares a los que deseamos realizar y eso puede ser considerado como una muestra, podría ser. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver sus acabados, sus tipos de impresión, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Listo. Retornamos entonces a nuestra presentación. Bien, ya estamos en la parte de evaluación de proveedores. Un momento, por favor. Bien, después que hemos seleccionado bien antes de seguir, eh, ¿tienen el caso McDonald's? Sandra, no recuerdo si te lo envié o te lo envié en una clase anterior. ¿Lograste compartirles el caso al equipo? Bien, si no les ha llegado todavía el caso, entonces yo veo y coordino ahora con Sandra para que pueda enviarlo, ¿sí? Porque al final del curso vamos a resolver un caso Harvard. Entonces es importante que lo tengamos para irlo leyendo. Y me acordé acá, ¿por qué? Porque en el caso también ahí menciona y hace bastante hincapié sobre la evaluación de proveedores. ¿Sí? Ahora, después de seleccionar nuestros proveedores, ¿sí? Pasamos a un periodo de evaluación. No solo evaluación de primera compra, sino una evaluación constante. Nosotros tenemos que ser constantes evaluadores, ¿sí? De nuestros proveedores. ¿Por qué? Porque vienen a ser parte fundamental de nuestro negocio, ¿no? Y como conversábamos, son los socios estratégicos. Entonces, a mi socio, yo tengo que tener el mejor para mi socio, ¿no? Entonces, si estamos en la posibilidad de seleccionar ese socio y podemos también estar en la posibilidad de evaluar a ese socio, ¿sí? Bien, entonces, evaluación de proveedores. La calidad efectiva del producto es el producto o servicio, ¿sí? La calidad la revisa o el área de control de calidad o la revisa el área usuaria, ¿sí? ¿Sí? Siguiente punto a evaluar.
¿Qué es la calidad? La calidad es que tengamos todas las características para lo que el producto tenga todas las características necesarias para lo que fue creado, ¿no? Recordemos que el principal amigo de la calidad es la estandarización. Entonces, si existe uniformidad en los productos, es muy probable que tengamos un alto porcentaje de, un alto porcentaje de calidad, ¿no? De productos que cumplan las mismas condiciones. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto que evaluamos de los proveedores. ¿Qué tanto los productos terminados que nos entrega cumplen con todas las características para lo que fue creado, todas las características para lo que fue solicitado? ¿Sí? Siguiente, el respeto a las cantidades. Ese es un constante que debemos estar evaluando. Es muy probable que en la evaluación de 20 entregas salga una que el proveedor entregó una cantidad incompleta y bueno, al final logró hacer la reposición o emitió una nota de crédito, etcétera, ¿no? Pero, si tenemos un proveedor que le compramos 1000 y siempre nos está entregando 995, 997, 998, ¿no? Y no es como que alguna vez 1000, 1002, 1003, ¿no? Entonces, si tenemos ese proveedor, pues ahí estamos en un gran problema, porque quiere decir que este proveedor no tiene una equidad en su producción, no tiene un control en su producción y nos está entregando cantidades que nosotros no solicitamos. Muy probablemente nos factura exacto lo que nos entrega, ¿no? No nos factura según la orden de compra. Pero cuando nosotros evaluemos con qué proveedores seguir, que entreguen los productos a tiempo, es muy importante. Perdón, que entreguen los productos en las cantidades que se solicitan. ¿Sí? Siguiente, la puntualidad de las entregas. Ese proveedor que es tu socio, que es parte de tu negocio, ese proveedor que es tu socio y que es parte de tu negocio, ese proveedor no tienes ni que hacerle recuerdo que tiene una entrega comprometida. En cambio, existen proveedores con los que tú tienes que estar haciendo un seguimiento exhaustivo para ver si cumplen las entregas o no cumplen las entregas, para hacerle recordatorios, sí, que cuando entregan, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese tipo de proveedores son los que nosotros no necesitamos. ¿Sí? Nosotros necesitamos proveedores que nos sean un alivio, no estar haciéndole un seguimiento exhaustivo, proveedores que sean parte, que se sientan parte de nuestro negocio y que entiendan que fallar una entrega, ¿no? Podría ser muy perjudicial para la compañía, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, tenemos que tener en cuenta que, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de entregas a tiempo, no solamente estamos afectando a la persona que recibe el producto como área usuaria, estamos afectando también, por ejemplo, al almacén, porque almacén puede tener una hora ya coordinada para su recepción, pero resulta que como el proveedor demoró, ya no va a poder ingresarlo a un sistema, solo recibirlo, ¿no? Entonces, ese tipo de fallas que puedan existir en la puntualidad, ¿sí? Perjudican grandemente a otras áreas, como por ejemplo almacén. Se desorganizan, ya no se hacen los registros a tiempo, cuando se hacen inventarios es muy probable que salgan diferencias, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces la puntualidad es importante, muy importante, ¿sí? Siguiente, la velocidad de respuesta en caso de modificaciones. Nosotros tenemos una comunicación constante, ¿sí? Con los proveedores cuando estamos en la búsqueda de generar nuestra orden de compra, ¿no? Pero si tenemos un cambio a la orden de compra y buscamos de repente comunicarnos con el proveedor, es probable que el proveedor no nos conteste, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos contestaría si estaba tan pendiente de nosotros antes de la orden de compra? Ah, ese también es un punto a evaluar, ¿no? El proveedor tiene que estar, el proveedor tiene que estar eh, dispuesto, tiene que tener la predisposición de poder comunicarse con nosotros si hubiera una modificación o tenemos alguna observación en el pedido.
¿no? Y darnos una solución. Luego, evaluar la gestión de devoluciones, ¿sí? Y acá les comparto un caso también de bueno, no, que este puede ser un factor para no trabajar con un proveedor o un factor de evaluación y continuar trabajando con el proveedor. ¿Por qué? Porque si tenemos un proveedor que, por ejemplo, tenemos un material que ha sido rechazado y el proveedor te da la opción, ¿no? De enviarte el material al día siguiente y lo entregamos, ¿no? Lo cambiamos, etcétera, y reacciona muy rápido sin afectar tu operación, y entonces ese proveedor será, pues, muy bueno, ¿no? Porque tiene una gestión de devoluciones. No está solo esperando que se realice la compra, ¿no? No. Y el, es- el proveedor que logra gestionar sus devoluciones es un proveedor con el que puedes seguir trabajando otra orden de compra. Sí, a mí me pasó algo similar, me pasó ese caso en verdad que les estoy compartiendo, un proveedor que entregó productos que no estaban de acuerdo a lo que debía entregar. Entonces hizo una reposición inmediata al día siguiente y es más, dijo, esos productos quédenselos si los quieren usar en algo, no hay inconveniente, ya no, yo no los voy a cobrar, ¿no? Entonces tenía toda la disposición de reconocer su error y de seguir caminando, pues, ¿no? Tranquilos juntos. Pero existen proveedores a los que les generas una devolución y no te contestan más el teléfono, ¿no? Entonces, ¿con esos proveedores debemos seguir trabajando? No, definitivamente no. Siguiente, la capacidad de innovación, ¿sí? Nuestros proveedores tienen que tener alta capacidad de innovación, porque el proveedor, ¿no? Ya desde el punto que yo voy a hacer gestión de proveedores, ¿sí? El proveedor se vuelve parte de tu empresa y te da soluciones que ni siquiera tu área usuaria sabía, porque el proveedor visita muchas empresas similares a las tuyas. Entonces, tiene, eh, tiene la capacidad de ofrecer alternativas, ¿no? Que estén en el mercado, etcétera. Entonces, cuando lo evalúo, también debo evaluar cuál está siendo su capacidad de innovación. Siguiente, ¿cuál es la posición en su estrategia comercial? Y esto es muy importante porque la posición en la estrategia comercial significa cómo está planteándose el trabajo directamente con nosotros, como también nos planteamos nosotros con este proveedor, ¿no? Entonces, estos puntos son los principales para poder evaluar a nuestros proveedores, ¿sí? Pasamos entonces a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas. Sí, no tenemos el caso. No te preocupes, te lo hago llegar ahora, Sandra, lo lamento, ahora yo te lo hago llegar. Sí, todavía estamos a tiempo para que podamos pues revisarlo, leerlo, ¿sí? Listo. A ver, listo. Ya está disponible. Listo, muchísimas gracias. Lo que pasa es que a veces ando como tenemos varios cursos, ¿no? Digo, ya, ya lo pasé, ya tenemos este documento, no, ay, ando loca, mil disculpas, pero ya lo tienes, está bien. Entonces lo hacemos llegar, por favor, a la clase, ¿sí? Para que podamos ir leyendo el caso, ¿sí? Perfecto. Muchísimas gracias, Sandra. ¿Qué haríamos sin Sandra? Listo, regresamos entonces. ¿No tenemos preguntas? A ver, de repente acá arriba. No tenemos preguntas. Entonces, vamos nuevamente a nuestra presentación. Listo.
Ahora vamos a nuestro catálogo de proveedores. ¿Qué es nuestro catálogo de proveedores? El catálogo de proveedores es el lugar ansiado donde ingresan todos los proveedores. Cuando yo entro a un catálogo de proveedores, quiere decir que estoy aprobado, que trabajar conmigo ha sido bueno y me tienen ahí en su directorio, en su catálogo para poder, pues, trabajar con nosotros. ¿Sí? Bien. Un sonido, ¿hay alguna consulta? Bien, el catálogo de proveedores es una base de datos en la que se resguarda la información de contacto de proveedores con las que trabaja una empresa. ¿Sí? El catálogo de proveedores es muy importante, sobre todo ¿por qué? Porque nos ayuda a mantener una trazabilidad con quienes venimos trabajando. Si yo trabajo en una empresa y mañana renuncio y me voy y le dejo mi catálogo de proveedores a la persona de compras, va a poder seguir trabajando con la misma eficiencia porque va a tener todo el respaldo ahí, todo el respaldo, van a tener todo organizado respecto a nuestra gestión de proveedores. Incluso si estamos trabajando en una empresa y nos vamos de vacaciones, dejamos nuestro catálogo y ahí llamarán cada vez que tengan un pedido. Sin embargo, si no manejamos un catálogo de proveedores y trabajamos con él, lo que me acuerde, lo que esté en mi cabeza, etcétera, etcétera, ahí sí vamos a estar en un gran problema, ¿no es cierto? Vamos a estar en un gran problema. ¿Por qué? Vamos a estar en un problema porque la empresa, ¿sí? Porque la empresa no tiene un respaldo de dónde trabajar. Entonces, lo que va a suceder es que lo que va a suceder es que eh, se tenga que tomar decisiones apresuradas, trabajar con proveedores no calificados, contratar un proveedor de emergencia, ¿no? O que cuando una persona salga de vacaciones le estemos llamando cada 2 minutos a preguntarle y probablemente nos ha pasado, ¿con quién trabajaste esto? ¿Quién te vende esto? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Oye, ya el que me dejaste no me responde, tienes otro contacto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros armamos nuestro catálogo de proveedores, tenemos el proveedor principal y tenemos dos proveedores sustitutos, ¿sí? Por lo menos dos proveedores sustitutos. Y estos proveedores sustitutos nos ayudan a fortalecer, nos ayudan a estar preparados si nuestro proveedor principal no nos ayuda, ¿sí? Bien, entonces vemos la gestión de proveedores en 5 pilares, ¿sí? Estos son los 5 pilares de la gestión de proveedores, ¿sí? Primero, administración de las relaciones de proveedores, gestión de información de proveedores, gestión del desempeño de los proveedores, ¿sí? Gestión de riesgo, diversidad y cumplimiento de proveedores. Y la gestión de ciclo de vida del proveedor. Listo. ¿Cuáles son? Acá está lo que ya hemos conversado. Y ahora vamos a empezar a revisar uno a uno. ¿Sí? Primero, la gestión de información del proveedor. ¿Sí? El primer pilar es la gestión de la información del proveedor. Es primordial tener una buena base de datos, ¿sí? Relacionada con cada uno de los proveedores interesados. Se puede establecer un esquema y aplicarlo para todos, ¿no? Para todos los proveedores que tengamos. Hay que tener en cuenta cómo se integra el distribuidor en la cadena de suministros y si será correcta. Entonces, ¿a qué se refiere directamente la gestión de información del proveedor? A nuestro catálogo de proveedores, a cómo tenemos organizada nuestra información para que nos haga mucho más fácil la toma de decisiones. ¿Sí? Siguiente, gestión de ciclo de vida del proveedor. ¿Sí? El siguiente pilar de la gestión de ciclo de vida se relaciona en cómo se gestionan los proveedores según el estado en que se encuentra la empresa.
Podemos tener distintos tipos de relaciones y fases para acabar contratando a un comerciante o no, ¿no? Y los tenemos como sin relación, baja revisión, evaluación, aprobado, privilegiado y contratado, ¿no? En los tres últimos es donde debe ubicarse nuestros proveedores. Luego tenemos la gestión de rendimiento o desempeño del proveedor, ¿sí? Antes de pasar a la gestión de rendimiento o desempeño, voy a hacer una pausa para que me indiquen si tenemos alguna consulta respecto al catálogo de proveedores. Bien, no tenemos entonces consulta, regresamos a nuestra presentación, ¿sí? Vamos con la gestión del rendimiento o desempeño del proveedor. El primer pilar es la gestión de la información del proveedor, ¿sí? Es primordial tener una buena base de datos relacionada con cada uno de los proveedores, ¿sí? Se puede establecer un esquema y aplicarlo a todos. Hay que tener en cuenta cómo se integra el distribuidor de la cadena de suministros y si se hará correctamente. Acá tenemos un pequeño problema. Está la misma información probablemente, sí. Acá tenemos, acá está la diapositiva, perdónenme. La gestión de rendimiento, desempeño del proveedor es el tercer pilar, sí, correcto. Entonces se rige en base al rendimiento del proveedor, ¿sí? Para conseguir los mejores resultados. Es importante que nosotros apliquemos, ¿qué? KPIs, ¿sí? ¿Qué son los KPIs? Son los indicadores de gestión, indicadores de medición que podemos utilizar para ver si una actividad se está desempeñando bien de acuerdo a la otra, ¿sí? Esta gestión puede abarcar muchísimos aspectos, incluyendo la calidad del producto, la entrega, el comportamiento, ¿sí? El nivel de servicio, ¿sí? Y para comprobar el estado del rendimiento del proveedor, es importante ir haciendo un seguimiento del rendimiento de cada uno de ellos. La empresa tiene que analizar todas las tareas del proveedor y ver cómo va progresando de acuerdo en un periodo de tiempo y cómo es su progreso, cómo deberíamos guiar su progreso para lograr el triunfo, ¿no? Para lograr que sea un proveedor top, bueno, calificado. ¿Sí? Siguiente, tenemos gestión de riesgos, diversidad y cumplimiento de los proveedores, ¿sí? Tanto el anterior como el actual estamos, ¿sí? Tanto el anterior como el actual estamos cumpliendo, está altamente relacionado a, está altamente relacionado a la evaluación de proveedores, ¿sí? En el siguiente pilar se evalúan los riesgos del proveedor y su cumplimiento. Es importante tener presente el comportamiento de la gente, ya que este podría verse involucrado con actividades, por ejemplo, fraudulentas, compromisos que son poco realistas o conductas discriminatorias, ¿sí? Cualquiera de estos casos podría afectar a la compañía y nos podría hacer perder pues una buena reputación, ¿sí? Y el último pilar es la administración de relación con proveedores, ¿sí? Es la relación que existe entre el proveedor y la persona de aprovisionamiento, la empresa. ¿Sí? Este es el punto más importante. Aquí está mencionado todo el win to win, el ganar, ganar, el que es beneficio para uno y para otro. ¿Sí? Por ello es que a nuestros proveedores tenemos que encargarnos de ver hasta que le paguen a nuestro proveedor, ¿no? Muchas veces al proveedor le compramos, llega el producto y nos olvidamos de ese proveedor. Y luego está llamando, ¿estará mi factura? Yo no sé, eso lo ve finanzas. Ni siquiera le damos una buena respuesta.
¿Pasa eso? Sí, pasa eso. ¿Debería pasar eso? No debería pasar. ¿Sí? Bien. Esta es una parte estratégica porque se cruza muchísima información, ¿sí? Y el cruce de información nos puede ayudar a fortalecer las relaciones y a mejorar nuestros desarrollos, tanto como en los productos, en sus productos, en su materia prima, en nuestro producto terminado, en los servicios, etcétera, etcétera. Y aquí realmente se ve el win-win, ¿no? Bien, es importante revisar el concepto de negociación, ¿sí? La negociación se puede definir como un proceso de comunicación entre al menos dos partes que está dirigido a alcanzar un acuerdo sobre intereses que pueden no estar al 100% de acuerdo. Y la idea es que con un proveedor podamos llegar, ¿sí? Al punto en el que ambos lados se sientan pues satisfechos, ¿no? Se sientan satisfechos. No, probablemente existen casos en los que se trata de negociar el precio, pero ya por cerrar una venta ganan un mínimo, pero ya no queda con una buena relación este proveedor cliente de un trabajo futuro, ¿no? Muy probablemente, o probablemente es que ya te voy a bajar el precio y en la siguiente orden de compra lo recupero, ¿no? O sea, es muy variable, pero la idea es que cuando se empiece la relación proveedor-cliente, proveedor-aprovisionamiento, tener una muy buena comunicación, una comunicación fluida a fin de cerrar una buena negociación. Siguiente, ¿qué es una orden de compra? La orden de compra es lo anhelado, ¿no? Lo esperado por nuestro proveedor. Apenas emitimos la orden de compra, ya podemos respirar tranquilos. Sí, se logró, se hizo, ¿no? La orden de compra es un documento legal que envía el comprador a su proveedor y deja constancia de los compromisos que asume este comprador de pagar los productos o servicios específicos que ofrece el vendedor. Además, establece las condiciones de pago y algunas otras características, ¿sí? En nuestra siguiente sesión vamos a conversar sobre nuestra planificación, tanto de oferta como de demanda, y nuestra planificación logística vamos a conversar, y ahí veremos cómo inicia una compra, ¿no? Y el documento con el que termina es con la orden de compra, ¿no es cierto? La orden de compra, si bien es cierto, no es un documento legal. Para tener un documento legal tendríamos que tener un contrato. Sí es un documento válido, ¿sí? Sí es un documento que nos genera, o sea, que nos da que nos da la confianza para poder que podemos atender una orden, podemos atender un bien, podemos atender un servicio, ¿sí? Bien. ¿Qué características tiene entonces la orden de compra? Primero, tiene la cantidad que se ha comprado, claramente. La orden de compra nace de quién? De la cotización. ¿Y la cotización nace de quién? De la ficha técnica, de la hoja de requerimiento. Después que yo elaboré mi hoja de requerimiento, mi ficha técnica, ya tengo claro qué es lo que quiero, ¿sí? El proveedor me envía una cotización con esas mismas características, ¿sí? Y después de yo evaluar la cotización, hice mi cuadro comparativo de proveedores, ya estoy seguro con qué proveedor voy a trabajar, ¿sí? Con qué proveedor voy a trabajar. Entonces se genera la orden de compra, que tiene que tener la misma, las mismas características respecto a la cotización, ¿sí? Entonces, ¿qué debería figurar? Primero, la cantidad comprada, ¿sí? Segundo, productos o servicios comprados. Ahí podemos agregar fotos, ahí podemos colocar algún, alguna información especial que se haya colocado en la cotización, una característica especial que sí, que se haya colocado en la hoja de requerimiento, ¿sí? El nombre específico de la marca, SKU o número de modelo. Si tiene un modelo, si tiene un código específico, es ahí donde debemos colocarlo. Siguiente,
el precio por unidad. Es importante colocar también el precio, colocar si tiene IGB, si no tiene IGB, ¿sí? Siguiente, fecha de envío. Siguiente, dónde va a ser el lugar al que voy a enviar y la dirección de cobro, dónde me van a cobrar. Y el acuerdo de pago, si manejamos un crédito, si no manejamos un crédito, ¿sí? Si no manejamos crédito, ¿cuál es el acuerdo de pago al que estamos llegando? Si hay algún dato que no dice en la orden de compra y luego queremos, oye, pero tenía una garantía, ¿te acuerdas? Saquemos la orden de compra. Ay, no la pusiste. No, no tienes. No, no, pero sí me dijiste por teléfono. Nada, eso no existe. ¿Sí? Tiene que estar en la orden de compra. ¿Sí? Bien, pasamos entonces a nuestra última ronda de preguntas-respuestas. Luis Fernando, ¿cuál sería la razón principal para eliminar a un proveedor del catálogo de proveedores? Por ejemplo, un proveedor que ha cometido algún acto no ético. Viste que este proveedor estaba sobornando almacén para entregarle menos cantidad de la que dice tu orden de compra. Probablemente. De inmediato lo retiras. Probablemente un proveedor que no te entrega las cantidades, nunca te las entrega completas, ¿no? Intenta siempre facturarte 1000 y te entrega 980, 985. Si ya es un hábito, es una costumbre, hay que prestar atención. Por ejemplo, un proveedor al que tienes que rechazarle los productos cada vez que entrega. O sea, te entrega un producto, se lo rechazas, lo vuelve a hacer. Te entrega un producto, se lo rechazas, lo vuelve a hacer. Estamos en ese ciclo, ¿por qué? Porque no tiene un buen control de calidad, por ejemplo. Un proveedor que ya estás trabajando muy bien con él, pero como ya se siente muy seguro, viene y te sube los precios de una manera exorbitante, por ejemplo. Eh, Vilche, no cumplir con los productos ofrecidos, claro, exacto. Te hace una promesa, una cotización y cuando te entrega el producto no está de acuerdo a lo que cotizó. También, muy buen punto, exacto. ¿Cómo podríamos seguir definiendo puntos? De todo lo que hemos puesto que debemos evaluar, de ahí podríamos sacar todo lo que salga en negativo, es una razón, un causal para que salga de nuestro catálogo. ¿Sí? Francisco, es importante revisar y hacer un buen seguimiento a cada proveedor, porque en ocasiones la razón social y el RUC ya están de baja en la SUNAT. Hay que asegurarse que estén activos y ellos también deberían informar de sus cambios. Ah, muy buen aporte, Francisco. Es más, voy a utilizar tu aporte para colocarlo en mi siguiente clase. No, mentira, te voy a citar cuando lo haga. Bien, sí, es muy correcto, Francisco, sí, es verdad, tenemos que informarnos bien del proveedor, ¿no? En esa parte de información del proveedor, tenemos que considerar este punto. Siguiente pregunta, por favor. Excelente, sí, excelente aporte. Perfecto. Bien, si no tenemos consultas adicionales, le dejamos estos minutos para que nuestra coordinadora Sandra pueda darnos las indicaciones finales. ¿Sí? Conmigo es hasta el día... acá tenemos. ¿Hay alguna penalidad financiera que se le pueda aplicar al proveedor por incumplimiento en la entrega de los bienes? Sí, podemos aplicarle, pero tendríamos que elaborar un contrato, ¿sí? Un contrato. La orden de compra, probablemente si se logra dar, no te respalde mucho. Lo que es importante realizar en ese tipo de casos en los que quieres aplicar una penalidad que no estaría mal, es elaborar un contrato.
Bien, señores, muchísimas gracias por la sesión del día de hoy.